encuentro de tarde con las entrevistas en vivo. Nos acompaña el Ministerio de Salud. El 22 de julio fue el Día Mundial del Cerebro y para ello nos acompaña Laura Bigliota y María Sol Allende. ¿Cómo están? Bienvenidas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, ¿Cómo están? estás? Primera vez de María Sol. Primera vez, exacto. Bueno, qué bueno que se puedan acercar las dos. Mencionaba que el 22 de julio fue el Día Mundial del Cerebro. Bueno, ¿por qué se conmemora? Bueno, se conmemora siempre que hay una fecha para conmemorar, es para recordar la importancia que tiene algo y en este caso el cerebro, ¿no? La importancia de tener nuestro cerebro saludable, que muchas veces ya sabemos cuáles son las cuestiones que tendríamos que hacer para que esté saludable, pero tal vez hay otras cosas que desconocemos y estos días son los importantes para remarcarlos, ¿no? Sabemos de la dieta saludable, de hacer ejercicio, pero tal vez a veces desconocemos la importancia que puede tener con el correr del tiempo tener traumatismo de cráneo a repetición. Para tener un cerebro saludable es importante cuidarnos de los golpes y bueno, hay un montón de cuestiones que nosotros tratamos de remarcar en esos días porque es importante tener un cerebro saludable para también acompañar nuestro envejecimiento saludable. ¿De qué manera están trabajando en el hospital de manera preventiva para la comunidad? Nosotros en realidad todas las jornadas que se realizan, todas las charlas, las invitaciones que hacemos y tal vez a través de clases o de explicaciones que hacemos a veces a los familiares de los pacientes que concurren, hacemos ese tipo de prevención. Pero me parece que estos son los espacios donde uno puede llegar a mucha más gente que por ahí está en su casa, tal vez no tuvo que acercarse al hospital, porque generalmente el que se acerca al hospital ya está en una cuestión más de prevención secundaria, ya ocurrió un evento y tenemos que evitar que ocurra otro, entonces, pero siempre es importante mantener el cerebro saludable por más que hayamos tenido ya algún tipo de evento, como por ejemplo un accidente cerebrovascular. Hay que seguirse cuidando para prevenir un siguiente u otra afección cardiovascular, ¿no? Mencionabas esto de la alimentación, que me parece muy importante. Sí. ¿Qué tipo de alimentación sería como para mantener nuestro cerebro sano? En realidad lo que se viene remarcando hace muchos años, que se habla de la dieta mediterránea, en realidad lo que tenemos que tener en cuenta siempre es lo mismo, el tema de las frutas, de las verduras, todo lo que viene de lo natural, ¿no? de la huerta sería lo ideal. El tema del omega 3 a través de pescados, ¿no? Por ejemplo, bajar la cantidad de carne roja y más los cortes que tienen mucha grasa, para bajar la cuestión saturada, tratar de obviamente incorporar legumbres, incorporar cereales, todo eso va ayudando, tratar de hacer lo más balanceado y variado posible. Eso es importantísimo. Mantener una buena hidratación, porque el cerebro, las neuronas, la mayor parte de la neurona tiene que ver con el agua, como en todas las células, y qué importante cuando una persona está deshidratada, cómo se siente cansada, cómo se siente que como que no es ella, como que está apagada, ¿no? Con una fatiga mental, y cuando se rehidrata, cuánto mejor se siente. Entonces ahí sería un tip importante para tener el tema de la alimentación, el tema obviamente de la hidratación y tratar de evitar lo que se pueda el exceso del alcohol, el exceso del tabaco, ya saliendo de lo que es la alimentación, todas esas cuestiones que remarcamos siempre hay que tener en cuenta de que el cerebro va de la mano con todo lo cardiovascular. Cuando hablamos de cardiovascular no es el infarto por un lado, o sea, la parte cardíaca por un lado y el cerebro por el otro. Siempre se ven los dibujitos del cerebro con el corazón de la mano, es porque en realidad cuando cuidamos uno estamos cuidando al otro. Y qué importante es tener nuestro cerebro bien para todo lo que hacemos en la vida cotidiana. Para el resto del funcionamiento de nuestra vida. Exacto. Y pienso en los controles preventivos. ¿De qué manera podemos llegar a ellos? En realidad lo ideal es hacerse controles anuales en las personas que no tienen ningún otro antecedente o con la periodicidad que diga el médico de cabecera de esa persona. Porque muchas veces dicen, yo ya me controlé hace un año. Bueno, pero si tenemos que se hizo un cambio de medicación porque la persona es hipertensa o tenía el colesterol alto y el cardiólogo, el clínico o el médico generalista lo dice, venía los 3 meses, hay que cumplirlo porque por algo ponemos el lapso, no hay que ver cómo va esa medicación, si bajó el colesterol, bajaron los triglicéridos, si estamos cumpliendo, porque muchas veces es más fácil cuando estamos monitoreados y sabes que no pude cumplir con lo que me pediste que haga, pero bueno, hagamos un intento nuevo, te veo en 3 meses, intentémoslo. Es como que muchas veces necesitamos eso. Entonces, la importancia de los controles tiene que ver con esto, hacerse un electrocardiograma para ver si hay arritmias. Muchas veces si hay una arritmia que no está diagnosticada,
relajada y se están generando pequeños trombos en el corazón, en el momento del latido ese trombo puede salir disparado por la circulación y hacer ese trombo impactar en una arteria del cerebro y generarse un accidente cerebrovascular o un ataque cerebrovascular, mejor dicho, como decimos ahora. Entonces, ¿son importantes los controles? Sí. No es que porque yo tenía familia que tenía el colesterol alto toda la vida, yo también lo tengo que tener, porque hablamos de la genética, pero hablamos de la epigenética. Y la epigenética tiene que ver con todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana. Que yo tenga un padre hipertenso, una madre hipertensa o con el colesterol alto no quiere decir que yo no pueda o no tenga la oportunidad de poder controlarlo, bajarlo. Y bueno, por ahí Sol te va a hablar mejor de la importancia que tiene cuidar nuestro cerebro, por ejemplo, con el tema del sueño para, que está recontraestudiado, el tema, por ejemplo, de prevenir demencias con el correr de los años. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es tu rol, Sol? Yo soy neuropsicóloga, trabajamos en conjunto en rehabilitación y el objetivo es empezar a tomar más conciencia. Digamos, hacemos una fase de evaluaciones cognitivas y después rehabilitación. Empezamos a ver dónde ese cerebro empieza a tener algunas dificultades, si son dificultades ligadas a atención, memoria, lenguaje, habilidades espaciales, y después se piensa un plan de rehabilitación específico a ese paciente. Hoy por hoy en rehabilitación tenemos modalidad individual, modalidad grupal, y trabajamos, que creo que es lo que nos caracteriza, la interdisciplina. O sea, estamos en conjunto con el kinesiólogo, la terapia ocupacional, musicoterapia, fono. Entonces lo que empezamos a buscar es una rehabilitación integral. No solo vamos a pensar al paciente como algo aislado, sino que se contemplan varios aspectos. Y hoy por hoy, lo que decía Lau, lo del sueño es clave. O sea, una persona que descansa mal, que tiene una noche de mal sueño, lo más probable es que al día siguiente esté fatigado, malhumorado, que nuestra atención no esté al 100%. Plena. Y esto, si lo pensamos a largo plazo, empieza a generar un desgaste en nuestro cerebro. Por eso es tan importante que ese descanso pueda ser regulado. Y ni hablar del uso de las pantallas. Sí, eso te iba a decir. Las tecnologías, las redes sociales, ¿no? Sí, es un tema. Por eso por ahí muchas veces hacemos tanto hincapié en esta pauta en cuanto a la higiene del sueño. Ahora empecemos a mermar el uso de la tecnología, que hoy en día, en el momento en el que estamos, realmente vivimos con el teléfono en la mano. Entonces tenemos que hacer un cambio en nuestro hábito diario, sobre todo pensándolo a futuro. El cerebro tenemos uno solo, le tenemos que dar la importancia necesaria para que a medida que vayamos avanzando ese envejecimiento intentar ser lo más saludablemente posible. ¿Y qué lugar cumplen las emociones en la neuropsicología? Y tenemos que verlo de una manera general e integral, digamos. Sabemos que está todo conectado. Entonces, si nosotros por ahí estamos atravesando una situación de estrés, lo más probable es que estemos más intolerantes, aparece un poco la angustia o el malestar, y esto va a repercutir en el rendimiento diario, ya sea a nivel laboral, a nivel personal, capaz que esté un poco más despistada, capaz que salgo y digo, uy, me olvidé la llave, me olvidé el papel que tenía que presentar. Nosotros siempre decimos que para tener un buen proceso de rehabilitación, la psicoterapia forma parte. Tenemos que empezar a ver al paciente como un todo, intentar tomar todos los aspectos. Sí, perdón, las emociones en realidad también juegan un rol importante neuroendocrino, entonces por ahí cuando uno no está enojado, está con ira, se empiezan a generar, y está estudiado en el organismo, un montón de sustancias que hacen que o disminuyan o aumenten determinados neurotransmisores en nuestro cerebro, y es lo que genera también por ahí la respuesta que tenemos en ese momento. Y por ahí, como decía Sol, hay estresores que uno puede tener en el día a día, ya sea por pérdida del trabajo o por problemas en el trabajo o en la familia o en lo que sea, y el cuerpo es uno solo y el cerebro es parte de ello. Entonces, tanto las emociones como, por eso la importancia de cuidarlo, porque si yo tengo un cerebro saludable orgánicamente, vamos a decir con esto del colesterol, hipertensión, y después hay un estresor, no me va a hacer lo mismo que en un cerebro que se viene cuidando, ¿no? Un cerebro que está mal que uno que está bien. Y la otra importancia es que ante la aparición de una patología, como por ejemplo un ataque cerebrovascular o un ACV como la gente lo conoce, no es lo mismo un cerebro que ya que estaba cuidado y que era saludable, que un cerebro que ya, por eso siempre decimos que cada persona, cuando tiene una determinada enfermedad en un determinado momento,
Por eso es individualizada la historia clínica y el tratamiento, porque hay que ver todo lo que le viene pasando previo. Los antecedentes. Todos los antecedentes. Tal cual. ¿Qué tipo de enfermedades puede llegar a tener nuestro cerebro? Y nuestro cerebro en realidad puede tener enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Alzheimer, el Parkinson, y otras enfermedades un poco más o menos frecuentes por ahí conocidas para la población. Puede estar todas las enfermedades cerebrovasculares, como decíamos antes, como el ataque cerebrovascular, que por ahí está el más conocido, donde conocen el ACV completo, pero también hay accidentes isquémicos transitorios, donde es más chiquitito, por ahí se vuelve a abrir la apertura de la arteria y del flujo y parece que no pasó nada, pero se me durmió un brazo un ratito, algo pasó ahí, no es que no pasó nada. Y después, hay enfermedades que obviamente uno las puede tener genéticamente o de manera congénita y se van a ir desarrollando con el transcurso según la enfermedad, cómo va a ser la evolución de esa persona, ¿no? Pero es importante todo lo que estábamos hablando, por más que aparezcan esas patologías, cómo viene nuestro cerebro. Muchas veces se puede retrasar la aparición, que es lo que hace también la neuropsicología, nuestro equipo neurocognitivo y todo el proceso de rehabilitación, en un paciente que tiene un deterioro cognitivo, como decía Sol, que se olvida las cosas, se olvida las llaves, consulta y todavía podemos hacer algo. Sí, y ni hablar del beneficio que hoy por hoy se conoce, por ejemplo, en la actividad física. Que Uno es re insiste, importante. Sí, basta de la vida sedentaria, vayan al gimnasio. Porque realmente también mejoran las funciones cognitivas, mejora el ánimo, primero que uno se predispone para salir de la casa, contacto social. Entonces realmente como beneficios tenemos un montón y no necesariamente son cosas costosas económicamente hablando y que a nuestro cerebro le produce muchísimo bienestar. Entonces es como en este mes hay que empezar a concientizar en hábitos saludables. Y a tener otro tipo de rutina. Pienso que estamos todo el día haciendo un montón de cosas, o conectados con las pantallas y desconectados con los seres humanos, hacer actividad física. Y esto que mencionabas, por ahí vamos a consulta porque nos estamos olvidando algo, o de repente no estoy pudiendo descansar, y es que en realidad estuvimos todo el día con pantalla, tomamos café, si mate. vemos el tiempo de uso de pantalla, cualquiera de los que estamos acá, la cantidad de horas hubiese sido a salir a caminar, hubiese hecho un montón de cosas. Y la otra cosa que también llevó el uso de las pantallas y las redes sociales es evitar el contacto social. Y el cerebro es meramente social, necesita sí o sí la interacción con un otro. Entonces, eso es importantísimo también para tener un cerebro saludable. Qué bueno que tengan esta oportunidad de acercar aquí a la televisión pública pampeana esto que están realizando. ¿Algo más que quieran aportar sobre el Día del Cerebro y algo más a tener en cuenta? Creo que hicimos un resumen muchas veces cuando terminamos con estas notas así, después nos dicen, y bueno, pero yo hago tal cosa. Yo creo que siempre, y lo digo siempre, es un buen momento para empezar, chequear cómo está nuestra rutina y siempre hay algo, aunque sea mínimo, para arrancar. Si iba en el auto a trabajar y puedo ir caminando porque no me queda tan lejos, es una forma de arrancar. No arranquemos con el extenuarse en el gimnasio 1 hora y después no vuelvo más por 3 meses. ¿no? Arrancar con pequeñas cosas. Con pequeños cambios, como Pequeños siempre. objetivos. Porque por ahí si uno no está acostumbrado a ir al gimnasio es un montón, pero no sé, esto que O vos salir a decís, caminar al hidratarse. sol, exactamente, salir a caminar un ratito al sol, que aparte aportamos para la vitamina D, siempre la naturaleza, el contacto con la naturaleza es lo mejor. Y bueno, desterrar esto de lo genético y poder pegar un volantazo y hacer cosas buenas para Lo no genético terminar. existe, pero Sí. la epigenética es súper importante. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nos encanta que nos acompañe el Ministerio de Salud, en este caso hablando sobre el Día Mundial del Cerebro, que fue el 22 de julio y es muy importante, como decían ellas, hacernos los chequeos, cambiar nuestra rutina y para tener un cerebro saludable. Nos vamos a una pausa y al regreso vamos a compartir un poquito sobre turismo en Macachín.